Orígenes del ser inferior. En cualquier vida humana, el ser inferior es activado por las experiencias negativas de la infancia, especialmente con los padres. Tanto el ser inferior como la máscara son creados por el intento del alma de resistirse o escapar a la experiencia dolorosa, la cual es inevitable dentro de la dualidad de la condición humana. Cuando nos enfrentamos con una situación dolorosa, espontáneamente sentimos dolor y expresamos el sufrimiento, o bien reaccionamos con enojo. Estos son sentimientos naturales que todavía no se manifiestan al ser inferior. Sin embargo, el problema es que generalmente ni la expresión del sufrimiento ni el enojo son aceptados por nuestros padres. De modo que aprendemos a reprimir nuestros sentimientos espontáneos y entonces tratamos de inventar una manera más aceptable de actuar a fin de evitar dolor en el futuro. Es así como construimos una máscara y creamos esta máscara para reprimir nuestros sentimientos naturales. Finalmente, esos sentimientos se quedan como adormecidos y juramos frecuentemente sin percatarnos conscientemente de esto, o sea, hacemos un juramento inconsciente. Entonces, y juramos que nos vengaremos de los demás, por lo general usando nuestra propia desgracia como arma. Cita textual larguísima de la conferencia del guía, parte 134. Va por ahí. El niño, al sentirse herido, rechazado, desamparadamente expuesto al dolor y a las privaciones, a menudo descubre que el adormecimiento de sus sentimientos es la única protección en contra del sufrimiento. Y esto generalmente funciona de manera bastante realista como un artefacto efectivamente protector. Asimismo, cuando el niño experimenta emociones contradictorias y conflictivas dentro de su psique, no es capaz de lidiar con ellas, de modo que, una vez más, las adormece. Bajo ciertas circunstancias, esto puede ser una salvación para el niño, pero cuando se mantiene el adormecimiento, una vez que las circunstancias ya no son las mismas, y cuando la persona ya no es un niño desamparado, entonces es ahí cuando comienza el mal. El adormecimiento y la insensibilidad ante el dolor que uno sufre y ante los conflictos internos se convierte en adormecimiento e insensibilidad ante los demás. Permite que uno vea a los demás sufriendo sin sentirse incómodo ni tener cargos de conciencia. Buena parte del mal que hay en el mundo es creado por este estado del alma. La indiferencia pasiva puede no ser tan activamente mala como la crueldad que se comete, pero a largo plazo es igualmente dañina. Aquí comento, voy a interrumpir un poquito la cita y comento. Quizá muchos todavía no se identifican en esta situación, pero ¿alguna vez has insultado a alguien que amas? ¿Le has gritado? ¿Lo has manipulado? ¿Lo has controlado? ¿Celado? Si eres padre, ¿has ejercido tu autoridad de cállate porque yo tengo la razón o te voy a hacer caso cuando yo quiera? Eso, esa persona que tú amas, imagínate, es alguien que ya amas, es alguien a quien estás manipulando, a quien estás hiriendo, dañando o cualquier cosa similar. ¿Notas que en el momento pierdes tu sensibilidad hacia esa persona?
Notas que hay un adormecimiento hacia el daño que haces con las personas que amas. También, ¿qué tanto te haces daño a ti mismo? ¿Qué tanto tienes conductas autodestructivas, adicciones, malos hábitos, sobrepeso, no atenderte en humectar tu piel, mantenerte aseado, hacer ejercicio, descansar, comer? También hay un adormecimiento ahí. Lo que quiero es que veas cómo este adormecimiento crea maldad hacia ti mismo y hacia las personas que más amas. Cuando menciono esto, muchas personas se defienden diciendo, es que así es mi forma de amar, es que así soy yo. Bullshit, no es cierto. Es la creencia que tú te has creado para justificar tu adormecimiento, porque te garantizo, no es normal lastimar a quienes amas, no es normal insultar, no es normal ser indiferente, no es normal manipular. Bueno, normal con respecto a la norma, sí, porque la sociedad ahorita está en un punto de inmadurez, pero no es saludable, no es amoroso, no es normal para alguien sensible, porque tan solo imagínate, ¿qué tipo de amor aspiras si ni siquiera puedes ser sensible o sientes que no eres capaz de hacer algo al respecto hacia la forma en la que tú mismo lastimas a quienes amas? Y si tienes dudas de esto y tienes el valor suficiente, pausa la grabación y mándale un WhatsApp, un audio a las personas que más amas y pregunta honesta, sensible y abiertamente. Dile, oye, ¿te amo? Sea tu hijo, tu pareja, tus padres, etcétera. Y pregúntales, ¿te amo? Y hoy estoy dispuesto a saber y a escuchar de qué formas te he lastimado, cómo te hiero, qué de mí te lastima. Pregúntales a las personas que más amas. Y después te tendrás que preguntar que si eso ha estado ahí, ¿cómo es que no lo habías notado? Este pequeño paréntesis que estoy poniendo es porque sé que al caminar en el proceso es muy fácil ver esto a nivel social. El adormecimiento cuando hay un asalto, el adormecimiento a los crímenes políticos, al narco, etcétera. Pero el adormecimiento está muchísimo más en ti de lo que queremos creer. Continúo con la lectura. El siguiente nivel es el de ser activamente cruel. Esto surge a partir del miedo a los demás, de quienes uno espera recibir actos de ese tipo, o surge de la incapacidad para lidiar con cóleras repentinas, o del proceso sutil de fortalecimiento del adormecimiento como artefacto protector. Veremos que una persona puede en cierto momento y de manera casi consciente dudar antes de tomar una decisión. O dejo que mis sentimientos salgan e interactúen con el otro, o en cambio, a fin de rechazar este fuerte flujo de cálidas emociones, debo comportarme de la manera exactamente opuesta. En un instante ese razonamiento ya no existe y la decisión consciente se ha olvidado. Lo único que queda es un avasallador impulso para cometer actos crueles. Esto luego aumenta el proceso de adormecimiento, ya no solo para prohibir el flujo de sentimientos positivos y espontáneos, sino para repeler el miedo y repeler la culpa.
El acto deliberado de causar dolor a los demás simultáneamente mata la capacidad de uno mismo para sentir. Así es como se vuelve un artefacto aún más fuerte para alcanzar el adormecimiento. En todos estos casos podemos ver una y otra vez cómo todo el daño, toda la destructividad, todo el mal surgen de la negación de los sentimientos del espontáneo ser verdadero. Fin de la cita. Conferencia 134. Siendo niños, éramos intensamente vulnerables y desamparados. Al experimentar emociones espontáneas, pero dolorosas, del ser verdadero, aprendimos a callarlas porque pensamos que eran intolerables. Pero eso es que... no, repito. Por eso es que abrirnos ahora al dolor de la infancia, tan largamente reprimido, constituye una parte fundamental de la sanación del ser inferior. Cuando podemos sentir nuestro propio dolor, entonces nos podemos abrir al sufrimiento de los demás, de modo que será mucho menos probable que seamos crueles con las personas que amamos y con los demás. Fin del subtítulo. El ser inferior innato del niño. Además del mal reactivo que surge de las heridas propias de la infancia, todos nacemos con un ser inferior. Este puede ser considerado como una capacidad innata de los seres humanos para ser destructivamente egoístas, crueles y posesivos. Esta distorsión universal, inicialmente, surge cuando el niño empieza a diferenciarse como un ser separado. Si las necesidades reales del bebé son satisfechas, esto generalmente sucede alrededor de los 2 años de edad. En esta etapa, el niño empieza a diferenciarse de sus padres y a ejercitar su poder separado. El ser inferior se muestra en la forma de exigencias irracionales, con el fin de ser constantemente el centro de atención, de que sus necesidades sean satisfechas de inmediato, y de tratar de controlar a los demás y a su entorno en todo momento. El guía del Pathwork llama a esto la imagen masiva de la importancia personal, lo cual es una expresión universalmente humana del ser inferior. La imagen masiva es que mi valor personal depende de ser especial para los demás, de obtener su aprobación y sus bondades. Mientras este estadio de narcisismo dependiente y de exigente importancia personal es algo natural en la evolución del ego del niño, de no ser atendido con una amorosa confrontación y buen humor, esta distorsión humana generalizada se puede prolongar hasta la edad adulta. Nosotros, en nuestro mundo, podemos escuchar sus almas aullando para que se les dé atención. Cuando nos acercamos a su plano de dimensión, todas las almas lanzan ese fuerte clamor, inaudible para sus propios oídos. Pero ¿pueden imaginar lo ruidoso que resulta para nosotros? Conferencia del Guía, parte 57. Contextualizo eso porque no es tan fácil de entender. Este libro es una canalización. Significa que un humano está canalizando un ser que no tiene cuerpo para compartirnos esta información. Desde ahí es que este pequeño apartado lo hace justo ese ser que no tiene cuerpo y que justo puede ver los planos dimensionales, tomando esta realidad física que para nosotros es muy real, para ellos pues no lo es tanto, es una de las dimensiones más. Entonces ellos desde ahí pueden percibir cosas que nosotros no, porque ellos al no ser físico ven el mundo a través de frecuencia y vibración. Entonces todos nosotros desde este pequeño apartado emanamos una vibración de que quiero atención, quiero que me reconozcan, que quiero que me amen, quiero ser especial, sí, sí, siento que mi valor
no es genuino, tengo que sentir más valor. Y eso, seamos conscientes o no, lo aceptemos o no, genera una frecuencia y una sensación interna, y esa es la que se percibe desde esos planos dimensionales. Lo que algunos chamanes videntes también podemos percibir aún estando en cuerpo físico. Continuó. Dado que la mayoría de las almas no superan la etapa del egoísmo infantil, el mundo entero suena como una clase de preescolares que se ha escapado del control de la maestra para los espíritus más evolucionados que visitan nuestro reino. Cuando la importancia personal típica de esa fase del desarrollo ha sido enfrentada de manera completa, entonces el desarrollo será hacia una sana autoafirmación, aunada al reconocimiento de los límites. La correcta definición de límites realistas por parte de los padres permite al niño aprender que el universo no existe solo para satisfacer todos y cada uno de sus caprichos. Es precisamente en la experiencia de esa frustración que el niño aprende a separarse de su entorno. Cada niño se resiste a los límites impuestos por sus padres y expresa su desacuerdo y su frustración al respecto. Instintivamente responde con furia, odio y deseo de venganza. Es natural que responda así, es humano. Los padres sanos pueden hacer frente a estas confrontaciones con firmeza, pero con el corazón abierto, sin tomar la importancia personal del niño o la niña demasiado en serio. Sin embargo, si las reacciones espontáneas del ser inferior del niño o la niña reciben el duro regaño de los padres, entonces se esconderán y permanecerán sin resolver, tan solo para manifestarse más tarde en su vida. El niño necesita que se acepte su egoísmo, que se estimule su necesidad real de autonomía y de poder, pero también necesita límites muy claros para su comportamiento y la voluntad de sus padres para identificar la conducta negativa sin juicios, sin juicios, sin ponerle etiqueta, sin juzgarlo, sin castigarlo, solo poner límites firmes. Continúo. Incluso cuando los sentimientos y la energía del niño o la niña se están afirmando. De este modo, puede empezar a aprender la actitud correcta para su propio ser inferior. Aceptación y perdón, sin justificarlo cuando se manifiesta exageradamente. El niño o la niña puede entonces aprender a diferenciar sus verdaderas necesidades de sus demandas excesivas y a identificar su negatividad con lo que es, sin justificarla ni ser indulgente con ella. No obstante, las actitudes distorsionadas de los padres son sus propios seres inferiores que se reflejarán en los niños. Por lo tanto, aquí estoy parafraseando, si tú como padre no estás en armonía con tu ser inferior, esa falta de armonía la proyectarás en la relación con tus niños. Si tú juzgas a tu ser inferior, juzgarás al ser inferior de tus niños. Si tú te reprimes severamente tu ser inferior, reprimirás severamente a tus niños. Si tú eres indulgente y flojo hacia tu ser inferior, seguramente tus niños serán malcriados y todos unos tiranos. Entonces, si los padres rechazan su ser inferior, el niño reprimirá su propio egoísmo y hostilidad natural, desconociendo su responsabilidad por su negatividad. Y si los padres son indulgentes con su negatividad o no logran confrontar al ser inferior del niño, entonces éste tendrá manifestaciones negativas sin ser capaz de reconocer su responsabilidad en su comportamiento.
Ya sea que lo reprima o lo permita excesivamente, el niño siempre tratará de adormecer el dolor de la verdadera culpa que acompaña la conciencia de su ser inferior y tratará de adaptarse a un molde aceptable para las expectativas conscientes e inconscientes de sus padres, pues así piensa que podrá evitarse mayor dolor en el futuro. Así es como se construye la máscara y se limita la conciencia del ser inferior. Cuando se le reprime, el ser inferior se esconde para hacer erupción más tarde en la vida, especialmente en los momentos de estrés o de crisis. Si se le deja manifestarse, si se deja manifestar el dolor acumulado por la culpa que no se ha sentido profundizada, si se le deja manifestarse, o sea, el dolor acumulado por la culpa que no se ha sentido, este profundiza la alienación de la persona de sí misma, o sea, nos separa de nosotros mismos, nos insensibiliza y nos adormece. Esto hace que nos aleje también de la posibilidad de la transformación. Llegada la edad adulta, los orígenes infantiles del ser inferior ya se habrán olvidado. Entonces, el odio, el egoísmo y el deseo de venganza se intelectualizan en función de los eventos exteriores, reduciendo la capacidad de asumir la responsabilidad ante el ser inferior de cada uno. Y es así como el mal se perpetúa a sí mismo. El karma y el ser inferior. También podemos ver el origen del ser inferior desde la perspectiva más amplia del viaje del alma. Desde este punto de vista, cada encarnación es solo un fragmento del viaje del alma a través de muchas vidas. Así, el ser inferior es visto como una creación acumulativa, resultado de cada decisión negativa que hemos hecho a lo largo de las vidas que hemos tenido sobre la tierra. Cada vez que hemos escogido el miedo, la venganza o el adormecimiento, en vez de elegir el amor, el valor y la conexión, así es como hemos congelado un trozo de nuestra alma. Esta energía vital contraída es el ser inferior del alma. La llevamos a cada vida como un pedazo de equipaje compacto, con el fin de eventualmente enfrentarnos con él y liberarlo. El ser inferior del alma solo puede ser descongelado e iluminado al sentir el dolor de las decisiones negativas. Repito, el ser inferior del alma solo puede ser descongelado e iluminado al sentir el dolor de las decisiones negativas. Repito, el ser inferior del alma fue creado al intentar adormecernos, al intentar evadir, al intentar vengarnos, al intentar huir. Por lo tanto, solo se puede descongelar, iluminar, cuando tenemos la capacidad, el valor y la fuerza para enfrentar eso a lo que le hemos estado huyendo. Entonces, al sentir el dolor de las decisiones negativas, ¿qué hemos hecho? Solo así se descongela. O bien, tomando otras decisiones que puedan ser más positivas. El antiquísimo ritual de la confesión y el perdón funciona también en la transformación del ser inferior a nivel del alma. Desde este punto de vista, escogemos a nuestros padres y escogemos las circunstancias iniciales de nuestra vida a fin de activar las huellas del alma, o sea, nuestros asuntos que no hemos resuelto, los activamos. Estos asuntos no resueltos los hemos traído a esta encarnación presente desde las anteriores, y para eso se eligieron a nuestros padres o nuestras circunstancias dolorosas de esta vida. Por lo tanto, ciertos tipos de dolor infantil o rechazo que hacen un eco familiar
dentro de nuestra alma para que podamos recrear la situación que hemos venido a enfrentar y a sanar. Esto nos ayuda a explicar por qué los hijos diferentes de los mismos padres a menudo responden de maneras tan distintas a la misma situación familiar, ya que cada niño tiene un karma diferente o distorsiones propias, específicas, que se activan en la infancia y, por lo tanto, tiene una tarea diferente con sus padres. Una vez que las debilidades particulares de nuestra alma y sus distorsiones se han sacado a la superficie a través de las experiencias formativas de la infancia, entonces tenemos la oportunidad de reconocer y transformar nuestras fallas crónicas. Nuestros guías espirituales y nuestro ser superior planean nuestro entorno temprano para que esas fallas puedan hacerse manifiestas, adoptando una forma concreta y también para que nuestras fuerzas sean puestas a prueba y refinadas. Comprender que ciertas defensas negativas se encuentran inscritas en el alma desde experiencias de vidas pasadas nos da una perspectiva más amplia de los asuntos que enfrentamos en esta vida. Inicia pequeña historia. Eleanor está explorando su resistencia interior a las relaciones, su no a compartir abiertamente con los demás. A veces sentía algo como una restricción física real, una incapacidad para hablar, aún en ocasiones en las que había decidido compartir algo vulnerable acerca de sí misma, no podía hacer salir las palabras. Se sentía presa de su miedo a lo que pudiera salir si se le permitía ser real y abierta con los demás. En el curso de una meditación guiada, se vio a sí misma en un calabozo. Podía ver y oler la humedad de las paredes enmohecidas de piedra gris. Una minúscula ventana con barrotes mucho más arriba de donde podía alcanzar, y un banco de madera encadenado a la pared. Se vio sentada en ese banco, vestida con un largo ropaje medieval. Sabía que era alguien importante, tal vez una duquesa, que había sido encerrada en el calabozo porque amenazaba los poderes de los gobernantes. El celador parecía un hombre bueno y atento, vestía una tela marrón y muy burda, con una cuerda como cinturón, y parecía expresar cierta compasión por ella. Pero Eleanor no quería su compasión. Pensó, creen que me molesta que me hayan metido aquí, pero no es así, no me importa. No hay modo en el que me puedan tocar. No me pueden hacer nada. Esa es mi victoria. Mi victoria consiste en que no me importa y nunca los dejaré que sepan cuán herida estoy. La imagen de su orgulloso aislamiento y de su resistencia a la vulnerabilidad en esa vida medieval fue un paralelismo dramático para el estado actual de Eleanor, que se sentía encerrada dentro de sus propias defensas. Sintió un gran alivio al experimentar esa vieja escena que retrataba tan claramente sus dificultades actuales. Empezó a trabajar muy activamente con su personaje interior de la duquesa prisionera y con su decisión de esa vida de mantenerse aislada y orgullosa. Eventualmente, permitió que el dolor y el desamparo defendidos brotaran por fin a través de ella. Y, a partir de entonces, la prisión de sus rígidas defensas empezó a caer en pedazos. A cada vida traemos los asuntos y las imágenes que reflejan nuestras distorsiones. Nuestra, nuestra vida con nuestros padres cristaliza esas imágenes para que podamos verlas con claridad. Conforme esos antiguos problemas vuelven a ser actuados en nuestra vida, podemos empezar a darle solución.
A lo largo del camino, aprenderemos cómo ciertas actitudes inexorablemente producen ciertos resultados. Separarnos causa aislamiento. El amor crea armonía. La dependencia crea decepción. La responsabilidad crea autoestima, etcétera. Estas leyes del karma funcionan dentro de esta vida y a lo largo de muchas vidas seguirán activas. Fin de subtítulo. El origen del mal. En un nivel aún más profundo, el origen del ser inferior en la psique individual es el equivalente del tema del origen del mal en la humanidad. El guía del Pathwork concibe a los seres humanos como una parte de la materia cósmica que fue creada cuando algo de Dios decidió separarse de sí mismo. La identificación del ser con esa separación condujo a esa parte de Dios hacia la dualidad y el mal. Los seres humanos estamos en el viaje de autodescubrimiento que se dirige hacia la reunión consciente con Dios, nuestra verdadera esencia. Y a diferencia del resto de la naturaleza, los seres humanos hemos sido dotados de libre albedrío y conciencia. Esto nos permite elegir el egocentrismo y la creencia en la separación. Nuestro ser inferior quisiera que permanezcamos orgullosamente separados del resto, mientras que nuestro ser superior anhela una humilde reconexión, una reunión y recuperación de nuestra identidad con la totalidad de la creación. Este anhelo nos conduce a lo largo de un viaje de muchas vidas, que terminará cuando cada fragmento de la conciencia humana que se encuentra separado decida, por su propia voluntad, retornar al estado de unidad. El guía generalmente utiliza mitos y metáforas del cristianismo occidental para describir el proceso universal de separación y retorno, pero, ocasionalmente, utiliza un lenguaje más abstracto, propio del misticismo oriental. La cosmología más apropiada será siempre la que mejor resuene dentro de cada individuo, de acuerdo con su experiencia personal. A fin de cuentas, la atención a nuestra propia experiencia de la naturaleza limitada de nuestra negatividad y de la expansión de nuestra naturaleza divina es algo mucho más importante que cualquier creencia estructurada, palabra o, o concepto en lo cual englobemos la experiencia. Fin del subtítulo. Bueno, no, comento. El, en esta experiencia humana, como he comentado, la principal distorsión que hay es la creencia de separación. El adormecimiento hace fácil la creencia de separación. El adormecimiento hace que no nos duela herir a quienes amamos, hace que no nos duela pensar o sentir cosas como que se pudra el mundo, yo tengo que estar bien. Ese adormecimiento nos hace creer que el malestar de los demás no nos duele. La realidad es que al final todos somos uno y en un estado de sensibilidad descubriremos que estamos íntimamente conectados con todos. A eso es a lo de que, de forma simple, se le llama empatía. Hay personas que como están adormecidas con otros seres humanos, es maravilloso que despierten su empatía y sensibilidad con animales, con la naturaleza o con las mascotas. Hay otros que despiertan su sensibilidad con sus hijos o con los seres que aman. Es por eso tan importante empezar a despertar nuestra sensibilidad con las personas que amamos, ya que ahí es donde se mira mucho más fácil, crudo y nítido
que el dolor de alguien que amas es también tu dolor. ¿Has notado que cuando lastimas a alguien que amas, a final de cuentas te termina doliendo a ti? Ya sea porque se fue, ya sea porque le duela, ya sea porque estás destruyendo y saboteando tu relación. Hay muchas formas de poder ver que el lastimar a otro también nos lastima a nosotros. Y ese es el viaje que vamos teniendo, un viaje de muchas vidas en el cual vamos aprendiendo a sensibilizarnos, vamos dejando de lado nuestras distorsiones que nos hacen creer que somos diferentes a los demás. Bueno, no, porque sí somos diferentes, pero que nos hacen creer que somos algo separado e independiente a los demás. Por ejemplo, las células de tu mano, los huesos, las células de los huesos de tus manos son diferentes a las células de tu cerebro y a las células de tu corazón, pero todas forman parte de un algo funcional e indivisible. Todos forman parte de un gran organismo. A nosotros, cuando nos juntamos todos como humanos e incluimos la tierra y otros elementos de la naturaleza, se puede formar un todo. Y ese organismo, que es la unión de todo, unos dicen que es el océano y nosotros somos gotas, ese ser algunos le denominan Dios. Y a fin de cuentas, cada uno de nosotros vamos transformando cada pequeña distorsión con el objetivo de que desde nuestra perspectiva única que tenemos como único ser humano, vamos puliendo esa distorsión hasta volver a sabernos uno de forma sensible y genuina. Y además, otra cosa bien bonita de esto es que conforme vayamos caminando, nos vamos a ir dando cuenta que nuestra plenitud, felicidad y bienestar más profundo es más amplio, más completo, conforme más nos acercamos al estado de unidad. Cuando estamos en un estado de adormecimiento, creemos que el placer se obtiene con separación. Ejemplo, el placer de la venganza. Claro que es dulce la venganza. El placer de sentirse superior. El placer de la soberbia. El placer de ser víctima. El placer de ser victimario. Todo eso contiene un placer y sí, es un placer real. Sin embargo, todos esos pequeños placeres terminan siendo pequeños pálidos reflejos del placer máximo, que es saberse en un éxtasis completo, en unidad con el todo. Imagínate, si el sexo, que es una experiencia física de unión con otro humano, se siente rico, imagínate la experiencia interna de poder entregarte y fusionarte al todo, al cosmos, a los árboles, a la naturaleza, a las mascotas, a las personas. Saber que tú eres uno con los demás, eso también da un enorme placer. Fin del comentario. Sigamos con el siguiente subtítulo. El mito cristiano. La historia cristiana de la separación original de Dios se basa en el relato de Lucifer, el segundo ángel de Dios después de Cristo, quien decidió separarse de su Padre y Creador. En su rebelión, Lucifer se convirtió en Satanás, identificándose con su separación, su orgullo y su voluntarismo. A pesar de que creyó que a partir de ese momento había creado su propio reino, de cualquier modo, Satanás está sometido a las leyes absolutas del universo de Dios. El mal de Satanás no es una fuerza igual y opuesta al poder de Dios.
dado que fue Dios quien creó a Satanás y le dio el libre albedrío. Satanás está atado a las leyes de causa y efecto, de modo que tarde o temprano sufre por cada una de sus decisiones negativas. Y este sufrimiento es lo que eventualmente lo hará despertar a la realidad del dolor que engendra la separación, para que finalmente pueda tomar la decisión correcta. El opuesto de Satanás es Cristo, del mismo modo que Cristo personifica la luz eterna de lo divino, Satanás personifica la luz, personifica la oscuridad del mal. Todas las dualidades de nuestra realidad humana surgen de esta división original entre Satanás y Cristo, oscuridad y luz, bien y mal. Dios es el principio unificador, es el Padre de todo, y dentro de cada ser humano coexisten los tres personajes, personajes entre comillas. Así, en el nivel dualista, somos simultáneamente Cristo, o sea, nuestro ser superior universal, y Satanás, nuestro ser inferior universal. La batalla entre nuestros impulsos positivos y negativos, pero debajo de todo eso, también somos Dios, el principio de unidad que va más allá de la dualidad. Ahora, el pecado original, entre comillas, en realidad representa las imperfecciones intrínsecas a nuestra naturaleza humana, resultado de la decisión original de separar nuestra conciencia de la conciencia de Dios. La conciencia del pecado original es simplemente darnos cuenta de nuestra alienación respecto de la totalidad. Pero debemos de saber que esa no es nuestra identidad básica. Nuestra naturaleza más original es la divinidad, pues las distorsiones se desarrollaron después. El mito de la decisión de Adán y Eva de desobedecer a Dios y seguir a Satanás, de donde resultó la expulsión del jardín del Edén, es una manera de representar nuestra decisión original de dejar la conciencia de unidad. La encarnación de Cristo, como Jesús, marcó un punto crucial en la evolución de nuestra capacidad para volver a armonizarnos con el propósito de Dios, de armonizarnos con la conciencia de unidad, de saber que ya hemos sido perdonados y que ya hemos sido perdonados y que somos completamente amados, a pesar de la realidad de nuestro ser inferior, a pesar de la realidad de las acciones de nuestra defectuosa y parcial conciencia del ego. Dado que Jesucristo nos mostró el camino de vuelta hacia la unidad con Dios, somos capaces de elegir libremente nuestra participación en el plan de la salvación. Pero, en el proceso, debemos elegir diariamente entre el camino de Cristo para la reunión consciente con Dios o el camino de Satanás que conduce hacia el egoísmo y la separación respecto a Dios. Puntos de vista no cristianos. La misma historia de plenitud original, separación y reunión puede ser contada en términos no cristianos, no personificados y más compatibles con la cosmología budista. Imaginen, amigos míos, una conciencia, un estado del ser en el cual solo existen la gloria y el poder infinito, literalmente infinito, de crear con, a través de y a partir de la conciencia. La conciencia piensa y desea, y he aquí lo que se piensa y desea existe. La vida y la luz se pueden expandir hacia más allá y más posibilidades. Solo en la forma de existencia del ego humano, el pensamiento y la voluntad aparentemente se separan del hecho y de la forma. Dado que las posibilidades son ilimitadas, la conciencia puede también explorarse a sí misma
limitándose y fragmentándose para ver qué sucede, por decirlo de alguna manera. La conciencia se experimenta a sí misma contrayéndose en vez de expandiéndose. En vez de desarrollarse, prueba qué se siente condensarse. En vez de explorar más allá dentro de la luz, quiere ver qué es sentir y experimentar la oscuridad. Puesto que si todo es infinito, ¿por qué no? Entonces, pueden surgir una fascinación y una aventura especial en la sola prueba de la limitación y la fragmentación de la conciencia, en ver cómo se sentirían la oscuridad y la ausencia de conciencia del todo. Pero luego, esto empieza a cobrar un poder propio, pues todo lo que se crea tiene energía invertida dentro de sí, y esa energía se autoperpetúa. Surge un impulso propio y, en cierto momento, la conciencia que desde hace tanto tiempo ha creado estos canales y caminos ya no puede revertir el proceso. Se pierde en su propio impulso, habiendo perdido también el contacto con la manera de recobrar la memoria original de sí misma. En un nivel más profundo, la conciencia sabe que no hay ningún peligro real, pues no importa qué sufrimientos puedan sentir ustedes los seres humanos. A fin de cuentas, es algo ilusorio. Lo sabrán una vez que descubran su verdadera identidad. Todo es un juego, una ilusión, un experimento de los que del que su verdadero estado de conciencia, de su ser real, será eventualmente rescatado y recuperado. Conferencia del Guía, parte 175. Esta visión del drama cósmico, de la separación y la reunión, no habla del mal, pero sí ve al ego humano como parte de la conciencia que se ha separado del todo. Sugiere que hemos podido decidir explorar la separación o el mal, simplemente porque se nos dio la gana, como una opción que es posible. Todas las opciones posibles eventualmente serán elegidas, tan solo para que la totalidad de la creación sea explorada de manera consciente. Tanto la perspectiva religiosa occidental como la oriental pueden ser distorsionadas, pues fueron escritas o vistas por humanos. El énfasis oriental en el nivel benigno y de unidad de la realidad puede ser distorsionado hacia una negación del mal en el nivel humano, y el drama cristiano entre una lucha entre Cristo y Satanás, el bien y el mal, y esto puede ser exagerado hasta la negación de nuestra integridad y divinidad subyacentes, o sea, nuestra real unidad. Fin de este subtítulo, seguimos con el siguiente. Siguiente. El punto de vista del Pathwork. El Pathwork es simultáneamente oriental y occidental, una síntesis de las tradiciones místicas del Oriente y del Occidente, que enfatizan la experiencia directa del ser y de Dios. La vida humana es vista como una escuela de purificación para el alma, en su viaje a través de muchas vidas en las que va creando y liberándose del karma, de los resultados de las autoidentificaciones negativas y limitadas, aprendiendo a reidentificarse con su esencia divina. El mal se origina en la voluntad benigna de Dios que permite que ciertos aspectos de su integridad se encarnen separadamente y exploren la identidad separada. Los fragmentos separados se vuelven más y más conscientes de sí mismos y de su condición limitada, con el resultado de que libremente decidimos buscar nuevamente la unidad. Otra cita textual de la Conferencia del Guía, parte 197. La realidad del mal, tal como se manifiesta en este plano de desarrollo, debe ser aceptada por cada individuo a fin de que aprenda a enfrentarlo y, así, sobrepasarlo realmente. El mal debe ser enfrentado y sobrepasado inicialmente dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro ser. Solo entonces es posible lidiar con el mal fuera del ser.
La conciencia humana se encuentra en un nivel de desarrollo en el que existen tanto lo puro como lo distorsionado, tanto el bien como el mal, el Cristo y el diablo. La tarea de cada uno de nosotros seres humanos, digo nosotros porque me incluye a mí Edmundo, la tarea de cada ser humano en el largo camino de la evolución y de una vida a otra es purificar nuestra alma y sobreponernos al mal. O sea, trascender y transmutar ese mal, que en realidad solo es una distorsión. Continúo. No importa qué cosmología o explicación acerca del origen del mal se adopte, y tampoco importa si crees en la reencarnación o no, si crees en un plan de evolución hacia la salvación o no, no importa en qué creas. Lo importante es aprender a mirar hacia adentro, a enfrentar el ser honesto y compasivo. De ese modo, aprendemos a enfrentar nuestro propio mal, sabiendo que no es una realidad definitiva, sino que es la divinidad distorsionada. En la historia de Los fantasmas de Albert, que sirvió de introducción a este capítulo, les conté cómo, en una experiencia personal intensiva en Seven Oaks, Albert se enfrentó con la temida maldad, entre comillas, de su niño interior, atrapada en una telaraña de incesto tejida por su inmadura y neurótica madre. Albert sintió su propia vergüenza y su culpa. El embrollo sexual con su madre fue enfrentado y perdonado de manera más completa que nunca antes en su vida. Lo que quedaba por hacer era mirar francamente los patrones negativos del hombre maduro que es, sin haber entendido por qué había abusado de las mujeres en un esfuerzo por vengarse del trauma central de su infancia. Albert ahora tenía que encontrar el sentido de ese interminable ciclo de relaciones, descubrir cómo podría alcanzar el amor comprometido en vez de los juegos de poder sexual a los que se había acostumbrado. En su momento, Albert empezó a descubrir que su atracción hacia las mujeres prohibidas, entre comillas, surgía de la temprana excitación de la relación tabú con su madre. O sea, como su madre era una mujer prohibida en su infancia, aprendió que el deseo venía de la mano con lo prohibido y entonces, naturalmente, siguió recreando esa experiencia a lo largo de su adultez, ya que no era consciente de esto. Continuó. Cada vez que su relación con una mujer se volvía aceptable, entre comillas, como sería en el contexto de un matrimonio, él, obviamente, perdía el interés. Conforme Albert exploró la relación incestuosa con su madre de manera más completa, se fue dando cuenta de que, además de haber sentido vergüenza y un deseo secreto, también estaba muy enojado con mamá. En realidad, ella lo había maltratado, por lo tanto, él tenía derecho a estar enojado. Pero de todos modos, le resultaba difícil enojarse con Ana, su madre, aún de manera fantasiosa. En cambio, había manifestado esa cólera hacia otras mujeres. Se había enamorado, pero nunca le había entregado su corazón a nadie, y por lo tanto, nunca se había comprometido de verdad. Había utilizado su conocimiento de la psicología para sentirse superior a los demás, para intimidar y controlar a las mujeres, y así vengarse de forma escondida e inconsciente de su madre, a través de todas las mujeres. Albert tenía que enfrentar la culpa real del adulto por su comportamiento negativo con las mujeres. Tenía que reconocer su propio poder oscuro, su crueldad e intimidación, a fin de sentir el miedo y la vulnerabilidad, que en realidad era lo que él estaba defendiendo. Y tenía que buscar una nueva fuente de poder en su capacidad para amar, en vez de su deseo de venganza. Albert nos contó un sueño. Estoy en el cuarto de enfrente de mi casa de cuando era niño. Tengo miedo y me siento solo.
Necesito desesperadamente a alguien que me cuide y que me proteja. Entonces, oigo que alguien entra por la puerta de atrás, que está rota y que yo dejé abierta. Al principio, pienso que es un hombre, pero en realidad no es un hombre, es una sombra oscura, como el dibujo de una sombra de un viejo cómic. La sombra anda husmeando en los cuartos de atrás de la casa y me habla desde allá. Me dice que ha venido a protegerme, a ser el padre que necesito, pero no le creo. Más bien creo que es el diablo y me despierto asustado de haberlo dejado entrar en la casa. Al empezar a trabajar con el sueño, Albert sintió las nubes oscuras que lo habían atemorizado anteriormente. Le propuse que rezáramos, invocamos la presencia de Cristo y le pedimos su ayuda para que Albert llegara al corazón de su oscuridad, para que enfrentara lo que le estaba obsesionando. Mientras esperábamos, pude ver la energía oscura nuevamente envolviendo la cara de Albert. Le propuse que hablara como si fuera él el personaje de la sombra de su sueño. Albert empezó a decir: soy tu oscuridad. Entré por la puerta de atrás, el corazón roto de tu infancia destrozada. Me invitaste para que te protegiera y ahora eres mío. Te espantaré y tú harás mi voluntad. Estoy comprometido con la venganza y con el odio. Nunca me daré por vencido. Poseeré y destruiré a todas las mujeres que pueda en mi camino. Mientras hablaba, Albert cambió de cara. Su sonrisa habitual se volvió sarcástica. Sus hombros se tensaron y se encorvaron. Su maxilar se hizo prominente. El poder oscuro se revelaba a través del cuerpo de Albert. Siente tu cuerpo ahora, le sugerí. ¿Sientes el demonio que tienes dentro? Los hombros de Albert se cayeron y su maxilar se relajó. Lo puedo sentir, contesté. Pero, pero lo rechazo. Le di ánimos para que siguiera. Esta es una magnífica oportunidad. Tienes la posibilidad de enfrentar al demonio que te ha hechizado durante años. Esta es la oscuridad que escogiste como defensa en contra del dolor de tu infancia. Pero ahora puedes elegir otra cosa, Albert. Si lo rechazas, el demonio se irá nuevamente a esconderse, y desde las sombras te podrá seguir poseyendo y controlando. Pero si lo aceptas, lo puedes cambiar, Albert. Albert estaba indeciso. Es que, no veo qué puede surgir bueno de aquí. Esto no está bien. No me siento lleno de fe en este momento. No quiero hacerlo. Tengo miedo, tengo miedo. Me agaché y tomé sus manos. Siente mis manos, Albert. Siente mi fe. Le pedí. Recuerda que Cristo está con nosotros para ayudarte a ir hacia lo que te espanta. Ve, Albert. Ve y enfrenta la oscuridad. Este es el lugar en donde hace mucho tiempo te comprometiste con la venganza en vez del amor. Es un gran paso si lo puedes ver claramente. Es que es muy difícil, protestó. Aceptar que ese demonio en realidad soy yo. Aceptar que yo lo escogí. Pero en realidad sé que él es la causa de toda mi angustia. Creo que más me vale aprender a conocerlo mejor si quiero quitármelo de encima. Me cuesta trabajo aceptar que soy yo mismo. Me cuesta trabajo aceptar que es mi venganza, que es mi sed de poder, de odio. Y de que de cualquier modo no soy malo, no soy imperdonable. No eres completamente malo, Albert, le recordé. Recuerda que todos los seres humanos son al mismo tiempo buenos y malos. Recuerda que estás perdonado en Cristo. Tu maldad solo es un estado temporal, una parte de tu humanidad, tu intento equivocado de protegerte del dolor de tu infancia, terriblemente solitaria. Cuando enfrentes este demonio, podrás transformarlo. Lo que estás haciendo ahora
Es un trabajo sagrado y heroico. Lo puedes hacer, Albert, le aseguré. Puedes enfrentar tu sombra. Mientras terminaba mis palabras, Albert soltó mis manos. Su postura comenzó a hacerse rígida. Echó sus hombros hacia atrás y su maxilar se tensó. Nunca dejaré que me lastimen otra vez, dijo desafiante. De ahora en adelante yo tendré las cosas bajo control. Haré cualquier cosa que sea necesaria para poner a esas putas en su lugar. Yo tengo el poder y la gloria, y no lo compartiré con nadie. Eso es, Albert, le dije suavemente. Ese es el ser inferior. Albert me miró con ironía y desprecio. Yo enfrenté su dura mirada con amor y aceptación. Miré profundamente dentro de sus ojos, más allá de su odio y de su miedo, hacia su verdadera vulnerabilidad escondida. Poco a poco, sus ojos se suavizaron, su cuerpo se relajó y empezó a sollozar. Aquí termina formalmente el capítulo número... Termina este subtítulo, pero voy a seguir. Poco a poco, sus ojos se suavizaron, su cuerpo se relajó y empezó a sollozar. Es que todo este poder sí lo necesito. Necesito saber que estoy a salvo, necesito saber que me puedo cuidar, necesito saber que no estoy expuesto otra vez ante el deseo de las mujeres, ante mi deseo por ellas, ante mamá, ante las mujeres que tanto me gustan. Necesito saber que no van a volver a jugar conmigo. En realidad todo este poder es para cuidarme a mí. Me doy cuenta que nunca quise hacer daño. Solo le he tenido miedo a mi fragilidad. Y esta es la forma que he encontrado para cuidarme. Y entonces miro gentilmente a Albert a los ojos y le digo, sí, Albert, este poder es tuyo. Este es el poder que no tenías cuando eras un niño. Este es el poder que has necesitado para ponerte a salvo. Pero mientras no lo asumieras junto con su maldad, no ibas a poder sustraer las ventajas positivas reales que sí tiene. Tú, yo y todos nosotros necesitamos de poder para sabernos cuidar, porque en realidad somos seres vulnerables. Tú, Albert, es importante que sepas que tienes toda esta fuerza dentro de ti para poderte cuidar y al mismo tiempo que respetes el cuidar a todas las personas a tu alrededor. Por ejemplo, mínimamente a la mujer que decidas amar, porque ni tú mereces ser abusado, ni ninguna persona que ames merece ser abusada. Entonces, Albert, sí, siente tu poder, Albert, ese poder es tuyo, pero me parece que no es para lastimar ni para vengarte, es para encargarte de que estés a salvo. Sí, Albert contesta, sí, me hace sentido. En realidad siempre me he sentido desprotegido contra las mujeres. Y entonces por eso juego yo a ser el poderoso. Entonces por eso caigo en juegos de poder. En realidad, en cada mujer he visto a Ana, he visto a mi madre, a una mujer grandota, a una mujer poderosa, a una mujer que pueda abusar de mí. Y prefiero que sean ellas en vez de yo. Sigo mirando gentilmente a Albert y le digo, exacto, exacto. Y eso, Albert, es natural. Está bien que sepas cuidarte, pero si ahora tú estuvieras seguro de que ninguna mujer puede jugar contigo, porque mírate, ya eres un hombre grande, maduro, inteligente, con conocimientos. Si pudieras saber que tú estás a salvo, ¿seguirías queriendo vengarte? Albert contesta, este, en realidad no, en realidad no.
En el fondo siempre he anhelado una relación donde no lastime, una relación donde no me tengan miedo y donde yo tampoco tenga miedo. Una relación donde pueda compartir amor, confianza y entrega. Pero hasta el día de hoy parecía algo que solo podía ver en películas y cuentos de hadas. Exacto, Albert, le contesté. Exacto. En cuanto terminemos de asumir, sentir y enfrentar todo el dolor de tu pasado, sabrás que tienes toda la fuerza para poder crear eso que has soñado. Y en este abrazo terminó el espacio. Fin de este capítulo. Solo nos faltan los ejercicios del capítulo 7. En esta historia de Albert podemos ver claramente cómo el ser inferior es una distorsión de necesidades reales y de valores universales, como lo que es la dignidad, el cuidado, el respeto, el estar a salvo. Mientras Albert no podía ver su capacidad de estar a salvo y no podía reconocer las verdades positivas detrás de su ser inferior, mientras él no reconociera la pureza y lo necesario detrás de su ser inferior, iba a seguir peleándose contra esa energía, iba a seguir peleándose contra su propia oscuridad interna, que en el fondo tenía el poder que él tanto había necesitado. Albert no se entregó a ese poder por menso, por absurdo o por torpe. Albert, y más cuando era niño, necesitaba de poder para poderse sentir a salvo y posteriormente crear una vida adulta, exitosa. Y así lo logró. Posterior a eso, en su proceso personal, se da cuenta que ya puede soltar esas defensas inconscientes, puede darse cuenta que ya no tiene que seguirse defendiendo y puede incorporar todo lo positivo que le ha traído su ser inferior, como confianza, poder, prestigio, autonomía, y ahora integrando su obscuridad desde los aspectos más positivos e integrando su verdadera luz y bondad y amor. Ahora Albert será capaz de crear relaciones llenas de amor, porque aquí en esta historia también podemos ver que los aspectos no trabajados de Albert en su interior eran los que creaban los dramas en sus relaciones de pareja. Posiblemente Albert, antes de entrar en un proceso serio de transformación interna, creía que todas las mujeres eran iguales. Probablemente Albert creía que todas las relaciones iban a ser de competencia. Probablemente Albert no podía dejar de asociar el amor con el miedo. Y con sus experiencias pasadas, claro que tenía razón. Y entonces esto hacía que Albert viera en el mundo ilusiones que en realidad estaban dentro de sí mismos, dentro de sí mismo. Albert se peleaba con la oscuridad del mundo, mientras no asumía su oscuridad dentro de su interior. Albert se peleaba con el poder de las mujeres, con el odio, con la vergüenza. Se peleaba con eso en el mundo porque no lo reconocía dentro de sí mismo. En cuanto él lo reconoce, lo enfrenta, lo transforma y disuelve, como el plomo, transformarlo en oro, o el carbón, hacerlo diamante. Al Albert hacer ese proceso alquímico de su interior, descubre que él es el que ha tenido el poder de crear todas esas relaciones de pareja que a él le parecían cosa del destino o de Cupido, si prefieres. Se da cuenta que él creó todas esas relaciones y entonces se puede dar cuenta de que es él mismo el que puede crear también una relación como la ha soñado.
Fin del comentario. Empecemos. Ejercicios para el capítulo 7. Capítulo 7. Otro comentario. Aquí en la historia del libro nos cuentan un marco de mucho apoyo en la visión católica de lo cristiano, de la luz. Realmente, como vimos anteriormente, lo importante no es el vocabulario o los conceptos que se usen. Lo importante es poder acceder dentro de cada uno de nosotros a nuestra propia fe, a nuestra propia pureza, aquella conexión que nos haga sentir uno con el todo y desde allí saber que estamos a salvo. Para algunos, el lenguaje de Jesús, de Dios, de los ángeles les funciona. A otros, el lenguaje de el Gran Espíritu, de la tierra, de la energía, funciona. Para otros, el lenguaje de la unión universal y de la inteligencia y el plan divino funciona. Para otros, que podrían ser ateos, funciona el hecho de saber que están cuidados y protegidos en un ambiente seguro, terapéutico y humano, y que esto nos sucede a todos. Lo importante, ya sea que tú seas un facilitador o tú estés en tu proceso personal, no es que tengas que creer en determinadas creencias. Eso no importa. Lo importante aquí es que veas cuál es tu propia forma personal y única de acceder a esa unión con el todo, de acceder a tu fe, de acceder a tu confianza. Si vemos en el ejemplo anterior, Albert sintió confianza cuando le estaban diciendo acerca de Jesús. Entonces, no importa el contexto de Jesús o el término que represente, lo importante es que Albert accedió a esa paz dentro de sí mismo, accedió a esa fe para tener la fortaleza de enfrentar su propia oscuridad. Entonces, todos los recursos y todos los marcos teóricos, filosofías y enfoques están a tu disposición. Elige cuál es el que más se sintoniza contigo y ese, agárrate de ahí para ir a un viaje a tus profundidades. Te abrazo. Ahora sí, continuemos con los ejercicios para el capítulo 7. En todos estos ejercicios, recuerda que debes invocar la presencia del observador benigno, el objetivo que puede tomar nota de todos los aspectos del ser con verdad y con compasión, con un amor gentil por el ser. Después de que hayas terminado de escribir la parte 1, la cual te ayuda a encontrar una parte de tu ser inferior, entonces haz la parte 2, en la cual se te pide que veas si puedes tomar conciencia de la energía pura que hay detrás de tu ser inferior. Como vimos en el último pedazo que hablé del Albert. Puedes escribir la parte 2 o realizarla solo en un cuestionario silencioso y meditativo. Punto 1. Parte 1. Escribe varios sueños que hayas tenido, en los que se incluyan personajes del ser inferior o algunos aspectos de tu tierra del ser inferior. O encuentre sus personajes en tus ensoñaciones, en películas, en sucesos de la vida diaria, o en personajes malos que te sean atractivos. Haz una descripción realista de uno o varios de estos personajes. Luego, inventa un diálogo entre tu ser normal del ego y este o estos personajes tratando de descubrir quién eres, cómo llegaste a ser así, qué quieres, qué quiere en realidad. Y eso se lo vas preguntando a cada uno de estos personajes. Parte 2. Al escoger tu personaje del ser inferior, ve si puedes separar la negatividad de la expresión pura de poder o de carisma, de sensualidad que quizá te atrae al personaje. ¿Qué parte de ti, distorsionada en la forma de este personaje del ser inferior, debes aprender a reconocer más completamente
como tuyo en su forma pura. Reconoce en una afirmación tu deseo de obtener la energía y abandonar las distorsiones. 2. 2. Parte 1. Explora tus fantasías sexuales en busca de elementos de sadismo o masoquismo. Sin juzgar, simplemente toma nota de lo que te excita. Escribe una fantasía sexual y luego relaciona su contenido con un problema de la vida actual, ya sea sexual o de otro tipo. Parte 2. Al explorar tus fantasías sexuales, vuelve a ver si puedes imaginar que separas el sadismo o el masoquismo de tu sexualidad y abandonar solo las distorsiones negativas, pero no la energía sexual esencial. 3. Parte 1. Escoge una relación en tu vida en la cual seas consciente de la falta de armonía. Encuentra y reconoce tus actitudes negativas que contribuyen a la falta de armonía, o sea, tus juicios, hostilidades, competitividad, envidia, miedo, etc. Por el momento, trata de dejar de lado todas esas justificaciones y todos los razonamientos y todos tus argumentos en contra de la otra persona. Escribe solo tu negatividad y cómo crea esa energía negativa en la relación. O sea, cómo tu negatividad alimenta y crea tu relación. Cómo influye. Parte 2. Después de haber comprendido tu contribución negativa a la relación no armoniosa, encuentra y afirma tu compromiso con la verdad de esta relación, por debajo y por encima de todas las distorsiones que actualmente se manifiestan en ellas. 4. Parte 1. Explora tu orgullo, tu voluntarismo y tu miedo. Formula una afirmación verdadera para cada uno de estos lugares dentro de ti mismo. Luego, decide cuál de estas cualidades del ser inferior es dominante en tu persona. Relaciona tu cualidad dominante del ser inferior con la máscara más importante que usas. Parte 2. Encuentra y reconoce la expresión del ser superior que hay detrás de la defensa dominante de tu ser inferior. Por ejemplo, ¿no está tu orgullo escondiendo la necesidad de afirmar tu verdadero valor y dignidad? Ve si puedes sentir el potencial para la transformación de tu defensa más importante del ser inferior en su cualidad oculta del ser superior. Listo, hermosa gente. Con esto terminamos el capítulo 7. ¿Qué es lo importante de estos ejercicios? Lo importante es que, como fuimos invitando en toda la lectura, vayas teniendo el, la facilidad, recurso, valentía, hábito de explorar tu oscuridad, que vayas teniendo la capacidad de escudriñar tus pensamientos, acciones, emociones y escudriñarlos sin justificarlos para que seas como un investigador y como investigador rastrear tu ser inferior, ya que entre más purifiquemos al ser inferior, mayor va a ser el beneficio que obtengamos, mayor va a ser el placer y la plenitud que podamos experimentar en nuestra vida. Es por eso que para mí, mi pasión más grande, tanto en mi vida como es a lo que me dedico, es acompañar a las personas a explorar las partes más profundas de su ser inferior y dentro de ellas reconocer que nunca había el miedo a estas, reconocer que se pueden integrar y ser parte para un mayor bienestar de la vida. Fin. Espero que lo hayan disfrutado. Los abrazo. Los quiero. Gracias.